A los anunciantes y participantes de este programa nos interesan los argentinos y el futuro. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Bienvenidos al encuentro de hoy en Argentina Sociedad Anónima. La semana pasada ocurrieron dos hechos políticos sumamente importantes para el país. Uno por parte de la administración Macri, que con un discurso inaugura las sesiones del Congreso, y el otro la movilización planteada por la CGT y distintas centrales laborales. En el primer caso queremos rescatar un tema. En el segundo queremos rescatar otro tema. Y para eso, con dos amigos que nos acompañan, el doctor Jorge Trainini, el licenciado Alberto Olivera, y empiezo contigo, Jorge, en orden cronológico, porque el presidente se permitió mencionar en su discurso a tu colega que estuvo 39 días de guardia, destacando el rol de un médico que responde con su vocación a lo que es la falta de una infraestructura, la falta de un plan de salud, en definitiva. Sí, yo creo que desde el punto de vista individual del médico es un ejemplo de lealtad al juramento nuestro. Pero desde el punto de vista de lo que tiene que ser la salud pública, es un oprobio. Por lo tanto, aquí asaltaría la primera pregunta. Si es necesario la salud pública, y segundo, si realmente la queremos. Esa pregunta de si realmente la queremos, ¿dónde está tu duda? Vos que durante más de una década dirigiste un hospital público, el Hospital Perón, antes llamado Finoquieto, ¿no? Y la duda está en que no se puede ejercer una salud pública eficiente desde el punto de vista médico y autofinanciable, porque dan los parámetros para ser autofinanciable y nosotros por más de una década lo demostramos. Sin esos parámetros no se puede ejercer una salud pública que realmente sirva. Con esos dos elementos nosotros podemos construir un proyecto en el cual la salud pública, aquellos que la necesitan, llegue a todos en tiempo, en la forma necesaria, en la calidad necesaria, y que no sufra el país por una consecuencia de una salud pública. Porque el dinero en salud es importante como para que también la salud pública pueda tomar de la seguridad social los recursos pertinentes. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que el principal recurso de un país es su gente. En el hospital nosotros, el lema que habíamos puesto es que el enfermo que entraba, el anónimo que entraba, debíamos curarlo, exactamente curarlo, hasta donde era posible con el arte médico y con la enfermedad que el Señor podía traer, porque es la forma de tener una población sana que contribuye al crecimiento del país. Tener una población enferma es muy mal negocio. Alberto, el hecho de que el lugar de convocatoria de parte de las centrales obreras haya sido el Ministerio de Producción, quizás sea un toque de atención al proyecto económico que está llevando adelante la administración Macri. Seguramente esa puede haber sido la intención de la movilización, pero en esencia lo que tenemos que lograr es que se entienda que la distribución es el resultado de la aplicación de buenas políticas públicas. Es decir, la gente está más pobre, o hace muchos años que la pobreza se trata de combatir obteniendo resultados inversos. O sea, hace 30 y pico de años que estamos combatiendo la pobreza y cada vez logramos más pobres. En esta situación tenemos en la Argentina un tercio que trabaja en negro y un tercio que no trabaja. Entonces, desde la carga impositiva que hace que un tercio tenga que solventar a los otros dos tercios, se torna agobiante y desequilibrante en cuanto a lo que hace los costos argentinos de la puerta de la fábrica hacia afuera. Tenemos un costo dentro de la fábrica y otro costo cuando sale el producto a la calle,
porque ahí se sumerge dentro de esta tormenta de impuestos que se van agregando años tras años, o administración sobre administración. O sea, el agregado del impuesto al cheque de caballo nadie lo sacó, era por una emergencia y queda, y el ingreso bruto que aumenta arbitrariamente cualquier gobernador de cualquier provincia, y las cargas salariales y todo esto que en definitiva es una pesada carga para el usuario final, que es que tiene que pagar el costo del producto más todos los costos de impuestos. Es decir, hablamos del valor de los automóviles, y acá el 50% es del Estado, no es solamente lo que cueste el auto, y así en los demás productos. Y bueno, y ahora encima estamos en un año político donde ya la campaña está lanzada y donde, bueno, la intención de la oposición es erosionar al gobierno, y el gobierno que está llevando adelante una experiencia que no genera ni los brotes verdes, ni la lluvia de inversiones, ni mucho menos. Sí, pero fíjate justamente con este ejemplo que vos estás dando, que nosotros vamos a buscar como socio inversionista a uno de los países que está peor en Europa, como España, que para los europeos de la Europa Central es casi un país borderline, no es un país europeo, está endeudado, tiene crisis social, tiene corrupción, tiene el yerno del rey por ir a prisión, y con ese vamos a buscar negocios e inversiones. Me parece que estamos errando el horizonte donde tenemos que ir. Yo creo que hay países que son mucho más ejemplares en cuanto a su producción, a su liderazgo y a su honestidad. Tenemos que ir a esos países a buscar o la sociedad, o al menos el aprendizaje, hacer lo que hacen ellos para en algún momento tratar de ser tan líderes como ellos lo son, y con una sensibilidad social altamente demostrada. Autopistas gratis, ¿qué país tiene autopistas gratis? Vamos a esos, a ver por qué tiene la autopista gratis, y acá tenemos que pagar cada vez un peaje más caro, 266% de aumento en un año. Entonces, veamos cómo hacen esos países que tienen esos beneficios para la población. Presentados los dos temas que fueron los que movilizaron a los argentinos a tratar de ver un lado y el otro de la moneda. Vamos a quienes auspician nuestra línea editorial y seguimos esta charla con el doctor Jorge Trainini y con el licenciado Alberto Olivera. Argentina Sociedad Anónima, un programa de complementaciones y no de controversias, es patrocinado por ADE, una empresa que habla su mismo idioma con las respuestas que usted necesita, con sus divisiones Medicina, Física Nuclear, Industrial e Investigación. Sensortec, la sinergia del compromiso con los programas que el Estado Nacional ha puesto en vigencia en la Argentina, proveedor de industrias y sectores estratégicos. Conuarfae, una empresa argentina que exporta tecnología a los mercados más exigentes. Municipalidad del Partido de Olavarría. Estamos cerca. ENSI, empresa neuquina de servicios de ingeniería, una empresa argentina produciendo agua pesada de la más alta calidad internacional. Instituto de Radioterapia Fundación Marie Curie, ofrece la más alta tecnología en radiocirugía esterotática del país, garantizando eficacia, calidad y seguridad. Arte Zamora, galería de arte, ambientaciones, muebles, www.artezamora.com.ar. Copsol, empresa de ingeniería, proveedora de las industrias automotriz, aeronáutica y nuclear, 30 años de experiencia contribuyendo al desarrollo nacional. Municipalidad de Benito Juárez, cerca de todos. Profesión Salud, la publicación de la Fundación Comisión de Medicamentos, 16 años brindando información con los máximos especialistas en fármacos de América Latina. Transportes Cervemar, la seguridad de llegar. Municipalidad de Rufino, juntos por la innovación y el desarrollo de la ciudad.
Jorge, vos hablás de que el sistema de salud pública es autosustentable, que fue lo que mucha gente envió a través de mail y de consultas cuando hicimos el programa contigo, que dijo, si alguna vez haces de vuelta un programa con Trainini, que explique el cómo. Sí, no es... pareciera complejo, pero no es complejo. Quizá el proceso de hacerlo autosustentable sea lo más sencillo de un proyecto en salud pública. Lo más complejo es una palabra que empleó acá el doctor, la distribución, porque una de las cosas fundamentales para que funcione una salud pública tiene que haber una distribución de los servicios en forma proporcional a las poblaciones, tiene que ser un acto absolutamente nacional, no puede ser cada intendente, cada hospital, cada salita un hecho que no pertenezca a un plan general. Y eso es lo más complejo porque ahí se choca contra las voluntades, contra los intereses, contra toda esta especie de vacío que deja la democracia en las instituciones en relación al comportamiento de los hombres. Y lo sustentable es, existe una masa de dinero que es importante en salud en la Argentina, una masa que es de los países de América Latina más importante, pero sin embargo esa masa no llega a la salud, porque se pierde en política, se pierde en programas que son no programas, que no obedecen a un proyecto global, y esa masa crítica que es la seguridad social, que son todo el aporte de las obras sociales, que son todo el aporte de los sindicatos, es decir, cuando un organismo privado toma de ahí cualquier enfermo que aparece y tienen que operarlo o atenderlo, toma de ahí, lo mismo tiene que suceder con el hospital. Si el hospital es eficiente, que es lo que hay que hacerlo, una vez con eficiencia comprobada, puede competir tranquilamente con el elemento privado. Por eso yo dije al principio si realmente se quiere una salud pública, porque mientras existe una brecha entre público y privado, y lo público tiene que andar mal, para que se justifique lo privado y se priorice lo privado desde el punto de vista de los recursos, no va a haber solución. Pero si cada hospital eficiente toma la posibilidad de lo que hace, tomarlo de la seguridad social, el dinero que hay en la seguridad social, los hospitales son absolutamente sustentables. Y esto no es teórico, nosotros lo hicimos esto por más de una década. Alberto, hoy la capacidad ociosa es del orden del 40%. La carga impositiva es del orden de casi el 60%. Entonces, ¿por qué primero no ordenamos y recreamos nuestro mercado interno? Pero como decimos en reiteradas oportunidades, si el Estado no adopta políticas públicas de desarrollo industrial, por ejemplo, las necesidades propias del Estado, que sea la motorización de la industrialización de la Argentina, haciendo hincapié en las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuáles son las necesidades que hoy se está viendo? Trenes, aviones, centrales nucleares, los parques eólicos o la energía solar. Ahí es una excelente oportunidad para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa a través de una política pública de largo plazo, porque de lo contrario es muy difícil que esas inversiones lleguen. Es decir, esa tormenta de inversiones no va a pasar más que de una tormenta eléctrica con mucho ruido y poca lluvia. Entonces, hagámoslo que la tormenta sea sustentable también, marcando nosotros en qué área se puede invertir y cuál es la seguridad del inversor. Indudablemente buscando primeramente que el inversor sea el ciudadano argentino, porque cuando invierte el extranjero, invierte condicionando la provisión del producto en un rango donde la participación argentina es muy menor. Y si a eso le sumamos que hasta ahora la inversión ha sido solamente financiera y ya estamos debiendo más 70.000 millones de dólares más, que va a haber que devolverlo,
y esa devolución se va a hacer a costa de los que pagamos los impuestos, que es un tercio, cada vez el agobio va a ser peor, porque cuanto más dinero pidamos y menos gente esté trabajando, mayor va a ser la carga impositiva que debemos soportar. Jorge, vos decías que uno de los temas centrales para avanzar, y bueno, no solamente en el tema salud, sino en todos, pero particularmente en el tema salud, es quebrar los intereses corporativos. Y la democracia se vació a través de esos intereses. Yo me acuerdo de una frase que decía 500 años antes de Cristo, Pericles, y decía: hace mucho tiempo ya les advertí del peligro de la democracia. Fue en sus últimos días, antes de dejar el poder de ese medio siglo de oro que tuvo la humanidad. Y me quedó siempre a mí esa frase, y me fui dando cuenta que era una gran verdad, porque la democracia, por lo menos la que nosotros hemos vivido en esta sociedad, adolece de mecanismos de seguridad para poder mantenerse pura, y la corrupción a lo largo del tiempo la va vaciando de contenido, de sentido, y terminan siendo el territorio que se gobierna, termina siendo una puja entre corporaciones rivales. Alberto, y también los intereses de corto plazo. Inclusive alguien me dijo en un momento dado: si tenemos que hacer la central financiada por los chinos, no la hagamos, esperemos a que la podamos hacer nosotros. Claro, y yo diría un poco más, en la necesidad energética que tiene el país, trazar una proyección a 20 años y decir: vamos a hacer 4 centrales o 5 centrales, tantos parques eólicos y tantos parques solares. Entonces, ahí sí tenemos una ecuación que va a permitir la eficiencia y la inversión de parte de la industria. Y vamos a tener también, fijando lo que es las políticas públicas, la educación como otro factor importante, donde después de 12 años, que es más o menos el periodo donde el individuo tiene que hacer el esfuerzo de formarse, la sociedad le dé un lugar seguro donde ese esfuerzo se vea recompensado en un salario y trabajo digno al que estudió. Pero si no está coherente el programa educacional con el programa la salida laboral sustentable, es como que gastamos la plata en la educación que después no tiene cómo aplicarse al trabajo. En este caso, Jorge, voy a los médicos en ciernes, más los médicos que están. Si Argentina encarase un plan de salud y de hospitales, tenemos la industria nacional que puede proveer gran parte de los insumos del hospital e inclusive desarrollar algunas industrias de alta tecnología. Sí, de hecho, cuando el mundo amaneció a la alta complejidad, los argentinos se pusieron a trabajar, los empresarios argentinos, en ese tema y empezaron a desarrollarse. Tengo muchas anécdotas sobre eso. Lo cierto es que las firmas se fueron trasladando a Brasil, muchas de ellas, la gran cantidad, porque les permitía un mejor desarrollo. Pero acá era muy combativo, por la clase médica argentina en los últimos años ha crecido con 2 deficiencias. Una es que es una formación absolutamente positivista, en la cual funciona la medicina hasta el cuello, la psiquis, las circulaciones sociales, no están incorporadas. Es decir, es una medicina de cuerpo, no de cuerpos y almas como debemos transmitir. Como diría Maxen van der Merwe en su libro, ¿no? Claro, exactamente, el libro famoso de Metternich. Y el otro tema es que adolece la formación médica actual de una auténtica razón social. Es decir, tratan de incorporarse al mercado, pero la medicina o el médico no puede tener un comportamiento únicamente que obedezca al mercado. El médico tiene que tener un comportamiento que obedezca al paciente, y eso encierra otras cosas. Alberto, cuando algunos funcionarios dicen la Argentina es cara,
dijimos que prácticamente un 60% son cargas impositivas. Vamos a comprar afuera, que es más barato, y si las industrias de acá desaparecen, que desaparezcan. Claro, acá debería haber una reorientación. No sé si la marcha de la semana pasada arrojará, yo creo que no va a arrojar ningún resultado, porque la política pública está muy bien instrumentada y pensada por este gobierno, pero no quiere decir que sea bueno. Igualmente, el hincapié que tenemos que hacer es en cómo se está distribuyendo el ingreso y cuál es el pensamiento de este tipo de gobiernos, que no es solamente el actual, sino que se piensa que el individuo, son todos iguales, y que si se dedica a estudiar y pone esfuerzo, va a lograr el éxito, que todos tienen la misma oportunidad, cosa que no es cierta. O sea, es una premisa falsa decir eso, porque desde el tema de la cuna, el entorno que tenga la persona, le va a ayudar de otra manera. Entonces, el Estado debe igualar, sí, esas posibilidades que la sociedad cruda no da. O sea, vos te podés preparar, tener tu capacidad, luego tenés que lidiar con lo que es la sociedad actual, que tiene como fundamento una mala distribución de los recursos, por eso no logramos combatir la pobreza. Acá, yendo al tema médico, tanto los sindicalistas de hace 40 años como los políticos han incurrido en mala praxis, porque al enfermo, en vez de curarlo, lo han empeorado. O sea, estamos peor cada año, o sea, los tratamientos son todos malos, por lo tanto deberíamos demandar a los sindicalistas y a los políticos por mala praxis, hasta que cambie y tengan otro rumbo, pero no usando la guía Peuser, usando el GPS. ¿Me explico? Jorge, ¿está disponible tu proyecto de salud para entregárselo a alguna autoridad pública que le interese? Nosotros habíamos presentado un proyecto de alta complejidad, porque realmente, bueno, yo soy cardiocirujano, ese tema lo manejo bien incluso desde el punto de vista social, porque trabajé mucho para la sociedad en ese aspecto, para los indigentes. Y yo creo que en cada uno de los aspectos médicos el proyecto ese es totalmente adaptable y que puede permitir ese proyecto tenerlo como una matriz o una base como para proyectarlo al resto de la patología y al resto del país. Alberto, y la misma pregunta a vos respecto de este plan de desarrollo industrial nacional. ¿Está disponible? Sí, está disponible, inclusive totalmente actualizado, con todas las ponderaciones propias de las circunstancias actuales que está viviendo el país. Está a disposición. Les agradezco a ambos porque, como dijimos en un momento con ellos antes de empezar el programa, democracia no es solamente ir a votar periódicamente cuando nos convocan los políticos. Democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y a veces uno lo que ve es que aquellos que son los representantes están en otros temas. Entonces la idea es esto, es acercarle estos temas a manera de documento para que sepan que una Argentina mejor es posible porque hay ciudadanos con compromiso intelectual respecto del país que queremos. Nos vemos en próximos encuentros, pero antes vamos a cerrar con nuestro amigo Manuel Zamora, que ha hecho de anfitrión y con un poco de arte como para suavizar este encuentro de hoy. Manuel, luego de haber tratado estos temas, uno dice mientras hay vida y esperanza, le agrego mientras hay arte hay esperanza. Así es, así es. El arte es lo que nos une y es lo que nos va dejando una esencia en la vida. En este caso, nuestro queridísimo amigo Rómulo Machó, que fue un visionario para su época y nos dejó el año pasado, vamos este año a hacer un homenaje en la galería y una de sus obras que la estamos viendo en este momento, del año 58, maravillosa obra de Mujer con Ramos, la vamos a tener como una de las piezas claves del evento. Y se va a hacer seguramente en Arteba un homenaje muy importante a lo que ha sido su trayectoria y su vida en el mundo del arte, para el arte argentino y latinoamericano,
que él estuvo trabajando tanto, ¿no? Vos me decías que el hecho de haber sido un referente en vida, que hasta el año pasado, antes de su desaparición, era el artista plástico vivo más importante de Argentina y uno de los de América Latina. Totalmente, porque fue un hombre que fue buscando nuevos caminos dentro de la pintura, como si él fue formándose permanente, viene de la gráfica, un hombre que nació dentro de la gráfica, no pasó por las escuelas de arte, sino que pasó por una escuela gráfica donde trabajó y después una editorial donde llegó a ser director de esa editorial inclusive, director creativo, ¿no? Y fue en la búsqueda permanente. Él hacía lo que interiormente le dictaba sus sentimientos hacia el arte, sin importar los valores económicos que estaban detrás. Él siempre pensaba, mientras yo tenga para comer, hago lo que me gusta, y lo que me gusta es el arte. Manuel, gracias. Gracias a ustedes. Le pusimos un cierre amable a esta reunión en la cual hablamos de aquellos temas que nos interesan a los argentinos, al igual que donde encontramos un argentino con imaginación, lo cual es bueno recordarlo en estos días. Nos vemos el próximo encuentro, muy amables.